Sé que fue la peor decisión de mi vida. No debía haber aceptado esa oferta, ni siquiera cuando mi cuenta bancaria estaba a punto de colapsar. Mi nombre es Evan, y lo que voy a contarles es algo que probablemente no deberían oír, pero una vez que empiecen, será difícil detenerse, igual que me pasó a mí. Todo comenzó cuando recibí una llamada de un viejo amigo de la universidad. No habíamos hablado en años, pero su voz era inconfundible. Se llamaba Marcus, un tipo que siempre tenía algún plan extraño en mente. Me dijo que había heredado una vieja mansión en un lugar llamado Thornforge, un pueblo olvidado en las montañas. Según él, la mansión estaba abandonada desde hacía décadas, pero él veía en ella una oportunidad, convertirla en un hotel de lujo. Me ofreció un buen dinero por ayudarlo con la restauración, y en ese momento no podía permitirme decir que no. Así que empaqué mis cosas y conduje hasta Thornforge. El camino era largo y solitario, rodeado de árboles que parecían extender sus ramas como dedos huesudos, ansiosos por atraparte. Cuando finalmente llegué a la mansión, me recibió un viento helado que parecía cortar hasta los huesos. La edificación era imponente, pero había algo en ella que hacía que la piel se me erizara. Era como si una sombra oscura la envolviera, incluso en plena luz del día. A medida que me acercaba a la puerta principal, me di cuenta de que no estaba solo. En el porche había dos niñas, gemelas, de no más de 10 años. Ambas vestían antiguos vestidos blancos, que alguna vez debieron haber sido elegantes, pero ahora estaban sucios y desgastados. Tenían el cabello oscuro, largo y lacio, y sus ojos... Dios, sus ojos eran lo más perturbador que jamás había visto. Vacíos, sin alma, pero al mismo tiempo llenos de una maldad indescriptible. ¿Estás perdido, señor?, preguntó una de ellas con una voz dulce, pero había algo en su tono que no encajaba. Era demasiado forzado, demasiado falso. No, estoy aquí para ver a Marcus. ¿Ustedes viven aquí?, les pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que algo no estaba bien. La otra gemela sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nosotras vivíamos aquí, señor, hace mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la mansión se abrió de golpe, y ahí estaba Marcus, con una expresión nerviosa. Evan, me alegra que hayas llegado. No hables con ellas, no les hagas caso. No supe qué pensar en ese momento, pero obedecí. Entré rápidamente a la mansión, dejando atrás a las gemelas, que seguían observándome con esos ojos penetrantes. El interior de la mansión era aún más inquietante que el exterior. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz antiguo y desgarrado, y el aire olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar. Pero lo más extraño de todo era la sensación de ser observado, como si hubiera ojos ocultos en cada rincón, siguiéndonos a cada paso. Marcus, ¿quiénes son esas niñas?, pregunté finalmente mientras nos adentrábamos en el oscuro pasillo. Él me miró con una expresión que mezclaba el miedo con la desesperación. No lo sé, Evan. Aparecieron hace unos días y desde entonces, las cosas han ido de mal en peor. No sé qué son, pero no son normales. No deberían estar aquí. Justo cuando estaba a punto de presionarlo para que me diera más detalles, escuché un ruido. Era un susurro, apenas perceptible, pero estaba claro que no provenía de Marcus ni de mí. Vino de las sombras, esas sombras que parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. Me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Sin embargo, las sombras en el suelo parecían extenderse, retorcerse, como si tuvieran vida propia. Y fue entonces cuando las luces parpadearon y se apagaron por completo. El terror me invadió. Estábamos sumidos en la oscuridad total, y las gemelas ya no estaban en el porche. El pánico me consumió en la oscuridad. El pasillo en el que estábamos, una vez oscuro, pero no completamente a ciegas, se había transformado en un abismo negro, donde cada ruido parecía amplificarse, cada susurro era un grito en el vacío. Sentí la respiración de Marcus cerca, rápida y entrecortada, pero no podía verlo. ¡Marcus!, grité, intentando no dejar que el miedo se apoderara de mi voz. No hubo respuesta, solo un silencio abrumador que me envolvía como una manta pesada. Avancé a tientas, con una mano rozando la pared para orientarme. Cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo mis pies, resonando en la oscuridad como un eco lejano.
Fue entonces cuando lo sentí, un aliento frío en la nuca, seguido de un murmullo bajo, casi imperceptible, que me susurraba al oído. «No debiste venir». Me giré bruscamente, tratando de defenderme de lo que fuera que estuviera ahí, pero mis manos solo encontraron aire. El pasillo estaba vacío, o al menos, eso creía. De repente, un destello de luz iluminó la estancia, y vi a Marcus, de pie al final del pasillo, mirando algo en la pared. Parecía petrificado, como si estuviera hipnotizado por lo que veía. «¡Marcus!», grité de nuevo, corriendo hacia él, pero cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que algo no estaba bien. La sombra de Marcus no coincidía con la dirección de la luz. En vez de proyectarse hacia un lado, su sombra se extendía hacia mí, como si intentara alcanzarme, y mientras lo hacía, se distorsionaba, retorciéndose en formas inhumanas. Cuando llegué a su lado, toqué su hombro, y Marcus se giró lentamente hacia mí. Sus ojos, esos ojos que antes mostraban miedo y duda, ahora estaban vacíos, sin vida. Y su boca se abrió en una sonrisa grotesca, llena de dientes que no parecían pertenecerle. «Evan, ya es tarde», dijo con una voz que no era la suya. Era un tono burlesco, casi demoníaco. De repente su sombra, que había estado estirándose hacia mí, cobró vida propia. Se separó de su cuerpo, formando una figura oscura, alta y esquelética, con dedos alargados que se movían como si estuvieran hambrientos. Retrocedí, pero la sombra se lanzó sobre mí. Sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo, como si mi alma estuviera siendo arrancada de mí. Me desplomé en el suelo, incapaz de moverme, mientras la figura oscura me rodeaba, susurrándome palabras incomprensibles, pero llenas de maldad pura. De repente, la luz volvió. Me encontré solo, tendido en el suelo del pasillo, jadeando, con el corazón latiendo tan rápido que pensé que explotaría. Marcus estaba allí, pero tirado en el suelo, inconsciente. Su sombra estaba donde debía estar, inmóvil, sin rastro de esa criatura oscura que había visto. Me levanté con dificultad y me acerqué a él. «¡Marcus! ¡Despierta!». Pero él no respondía. El miedo se convirtió en desesperación. Lo sacudí con más fuerza, hasta que finalmente abrió los ojos, pero no era el Marcus que conocía. Su mirada estaba vacía, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Intentó hablar, pero su voz era un susurro ronco, lleno de terror. Las gemelas, las sombras, no son reales, pero pueden matarnos. Antes de que pudiera entender lo que intentaba decir, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y allí estaban las gemelas, de pie en medio del pasillo, con sus rostros deformados por una expresión de odio puro. «Evan, juega con nosotras», susurraron al unísono dando un paso hacia mí. Y entonces el suelo comenzó a agrietarse bajo mis pies, como si la propia mansión intentara devorarnos. La mansión comenzó a temblar, y el suelo bajo mis pies se abrió en grietas que parecían arañar la misma esencia de la realidad. Las gemelas avanzaban hacia mí, con una sonrisa distorsionada que solo se hacía más grande, mientras sus ojos brillaban con una malicia sobrenatural. Cada paso que daban hacía que el pasillo se distorsionara más, como si el espacio mismo estuviera a punto de colapsar. «¡Marcus, despierta!», grité con desesperación mientras las grietas se extendían, abriendo el suelo bajo él. Pero Marcus no reaccionaba, estaba atrapado en su propio infierno, sus ojos mirando fijamente a las gemelas, como si estuviera hipnotizado por su presencia. El crujido del suelo al romperse bajo mis pies fue la única advertencia antes de que todo se derrumbara. Sentí el vacío bajo mí, un abismo oscuro que me atraía hacia una profundidad interminable. Caí en la oscuridad, gritando, mientras las carcajadas de las gemelas resonaban en mi mente como un eco burlón. La caída pareció eterna, pero finalmente aterricé en algo sólido. La oscuridad seguía envolviéndome, pero ya no estaba en la mansión. Me encontraba en un espacio extraño, una especie de simulación rota, donde el cielo era un vacío negro, y el suelo, una mezcla de fragmentos de memoria y realidad distorsionada. Las paredes de la mansión parecían estar suspendidas en el aire, desconectadas de la lógica del mundo que conocía. Y en medio de todo, las gemelas me observaban desde lo alto, como dos deidades malévolas, controlando cada aspecto de este mundo retorcido. «Bienvenido a nuestro juego, Evan»,
dijeron en sincronía, sus voces resonando desde todas direcciones. Aquí controlamos todo, aquí tus miedos se harán realidad. Me levanté con dificultad, tratando de comprender dónde estaba, pero nada tenía sentido. Las paredes flotaban a mi alrededor, cambiando de forma y color, mientras sombras siniestras se deslizaban por el suelo, observándome con ojos invisibles. ¿Qué es esto?, grité, aunque sabía que la respuesta sería peor de lo que podía imaginar. Esto es Thornforge, respondieron las gemelas riendo. Pero no el Thornforge que conoces. Este es nuestro mundo, donde tus peores pesadillas cobran vida. Aquí, las reglas no existen. Aquí, la realidad es lo que nosotras queremos que sea. Comencé a correr, pero no importaba hacia dónde me dirigiera. El paisaje cambiaba a cada paso. Las paredes se cerraban sobre mí, el suelo se desintegraba y las sombras se alargaban, estirando sus garras hacia mí. No había escapatoria. Estaba atrapado en una pesadilla sin fin. Finalmente, me encontré en una habitación que parecía familiar. Era la sala principal de la mansión, pero distorsionada, como si hubiera sido arrancada de su lugar y colocada en este mundo irreal. En el centro de la sala, había un espejo enorme, antiguo, con el marco cubierto de extraños símbolos que parecían brillar con una luz propia. Me acerqué al espejo, con el corazón latiendo en mis oídos. La superficie del vidrio estaba turbia, pero al acercarme, comenzó a aclararse, revelando una imagen que me heló la sangre. No era mi reflejo lo que veía, sino el de Marcus. Pero no era el Marcus que conocía. Su rostro estaba retorcido por una expresión de dolor y terror. Golpeaba el otro lado del espejo, como si estuviera atrapado dentro. «¡Ayúdame, Evan! ¡Por favor, sácame de aquí!», gritaba, pero su voz estaba amortiguada, como si viniera desde un lugar lejano. Retrocedí, con el terror paralizándome. El espejo era una prisión, una ventana hacia algún lugar más oscuro y malvado de lo que podría haber imaginado. Y entonces lo entendí. Marcus no estaba en el mundo real. Había sido absorbido por esta pesadilla, atrapado en una simulación creada por las gemelas, quienes se alimentaban de nuestro miedo y sufrimiento. «Evan, no puedes escapar», susurraron las gemelas apareciendo a mi lado como sombras deformes. «Marcus ya es nuestro, y pronto tú también lo serás». Con un grito de desesperación, golpeé el espejo, intentando romperlo, pero el vidrio era como acero, indestructible. Las gemelas comenzaron a reírse, un sonido agudo y penetrante que resonaba en mi cabeza, mientras el reflejo de Marcus se desvanecía, reemplazado por mi propia imagen, pero distorsionada, con una sonrisa maliciosa que no podía controlar. «Es inútil resistirse, Evan», susurraron. «Este es nuestro juego, y ya has perdido». La sala comenzó a colapsar a mi alrededor, las paredes desmoronándose, el suelo desapareciendo en un vacío negro. Estaba siendo arrastrado de vuelta al abismo, hacia un lugar aún más oscuro y retorcido. Y entonces la oscuridad me envolvió por completo. La oscuridad era absoluta. No había sonidos ni luz, solo un vacío interminable que amenazaba con consumir lo que quedaba de mi cordura. Sentía que flotaba en ese abismo, desorientado, incapaz de distinguir entre arriba y abajo. No sabía cuánto tiempo había pasado, podía haber sido segundos o siglos. Y entonces, una luz apareció en la distancia, pequeña al principio, pero que fue creciendo hasta envolverme. Cuando la luz me rodeó por completo, me encontré de vuelta en la mansión, en el vestíbulo principal, pero algo había cambiado. Las paredes, una vez deterioradas, estaban ahora cubiertas de sangre fresca, goteando lentamente hasta el suelo, que se había transformado en una masa viscosa, como carne podrida. Un hedor insoportable impregnaba el aire, haciendo que me retorciera de asco. Frente a mí, las gemelas estaban de pie, observándome con esos ojos vacíos que ya conocía demasiado bien. Pero esta vez, había algo diferente en ellas. Sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por una expresión de pura ira. El juego ya no les resultaba divertido. «Has sido más difícil de romper de lo que pensábamos, Evan», dijo una de ellas, mientras la otra simplemente me miraba, sus ojos inyectados en sangre. «Pero ya es hora de terminar», continuó la otra, y con un movimiento de su mano, las sombras a mi alrededor cobraron vida, estirándose hacia mí con una ferocidad que no había visto antes.
Retrocedí instintivamente, pero las sombras me rodearon rápidamente, levantándome del suelo y arrastrándome hacia el centro de la habitación. Sentí sus garras afiladas penetrando en mi carne, desgarrándola, pero el dolor era insignificante comparado con el terror que me dominaba. ¿Qué quieren de mí?, grité, mi voz rota por el miedo y la desesperación. Pero las gemelas no respondieron. Simplemente me observaban con frialdad, como si ya hubieran decidido mi destino. Las sombras me levantaron por completo, suspendiéndome en el aire mientras las gemelas se acercaban. Una de ellas levantó una mano, y las sombras comenzaron a devorarme, arrancando pedazos de mi carne mientras yo gritaba de agonía. Cada mordisco, cada desgarro, era una punzada de dolor insoportable, pero sabía que no moriría tan fácilmente. Ellas no me dejarían ir hasta que hubieran terminado su juego. «Estás atrapado aquí, Evan», dijo una de las gemelas, su voz ahora llena de crueldad. «Tu alma nos pertenece. Nunca dejarás Thornforge». Sentí cómo las sombras comenzaban a desgarrar algo más profundo, algo que no era solo mi carne. Estaban arrancando mi esencia, mi alma, separándola de mi cuerpo, dejando solo un cascarón vacío. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, una voz resonó en mi mente. Era Marcus. Su voz, aunque débil, me llegó clara y desesperada. «Evan, tienes que luchar. No pueden controlarte si no lo permites. La simulación es su prisión también. Si rompes las reglas, puedes derrotarlas». Apenas podía pensar con el dolor que me atravesaba, pero esas palabras encendieron una chispa de esperanza. Las gemelas me miraron, sus rostros deformados por la furia al darse cuenta de que había escuchado a Marcus. «¡No puedes escapar!», gritaron al unísono, y las sombras comenzaron a atacar con más fuerza, intentando silenciarme para siempre. Con todas las fuerzas que me quedaban, cerré los ojos y me concentré en una imagen, una sola imagen que podía salvarme, el espejo. Lo visualicé con todas mis fuerzas, imaginando que estaba frente a él, que lo tocaba, que absorbía la realidad distorsionada a través de su superficie. Sentí que las sombras se aferraban a mí, pero no importaba. Con un grito de pura voluntad, imaginé cómo el espejo se rompía en 1000 pedazos, liberando la energía que contenía, y en ese instante, todo se desmoronó. La mansión se desintegró a mi alrededor, las sombras chillaron y desaparecieron, y las gemelas se desvanecieron en la oscuridad, sus gritos de rabia resonando hasta que todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba en el suelo del vestíbulo. Las paredes estaban de nuevo viejas y deterioradas, pero no había sangre, ni sombras, ni gemelas. El silencio era absoluto, roto solo por el latido frenético de mi corazón. Marcus estaba tirado a mi lado, inconsciente pero vivo. Me arrastré hacia él, sacudiéndolo hasta que finalmente abrió los ojos. Había vuelto. Estábamos de vuelta en el mundo real. «¿Lo logramos?», susurró con una voz rota. Asentí, aunque no estaba seguro de qué habíamos logrado exactamente. Lo que sí sabía era que Thornforge nos había dejado ir, pero no sin cicatrices. Con esfuerzo, ayudé a Marcus a levantarse, y juntos salimos de la mansión. El aire frío de la noche nos golpeó como un bálsamo, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, respiré profundamente. Nos alejamos de Thornforge sin mirar atrás, pero en el fondo de mi mente, algo me decía que nunca escaparíamos del todo. Las gemelas, esas criaturas que controlaban las sombras y las simulaciones, aún estaban allí, esperando. Pero habíamos roto su juego, y eso, al menos por ahora, era suficiente.